Ya conocimos los resultados que puede ocasionar un alimento mal manipulado. La infección por bacterias puede llevar al ser humano por un largo y doloroso camino que muchas veces desencadena en la muerte. Las manos sin lavar, hablar sobre las comidas o no consumir alimentos en lugares adecuados aumentan el riesgo de infecciones que pueden mostrar sus consecuencias en minutos, horas, días, meses o años. En este capítulo veremos las claves a tener en cuenta para la debida protección de alimentos. Bienvenidos a un nuevo programa de higiene y manipulación de los alimentos. El ser humano, tras un complejo proceso de evolución y afectado por los cambios climáticos, debió pasar de la caza y la pesca propia de sociedades nómadas a la agricultura y la ganadería, actividades que le permitían establecerse en un solo lugar. En la antigua Roma se implementó el sistema de barbecho, que consistía en dejar descansar la tierra tras la cosecha de un cultivo prolongado en pro de la fertilidad del suelo. En la Edad Media se aplica la llamada rotación de cultivos, que es la siembra de diferentes especies en el mismo suelo simultáneamente o de acuerdo con las estaciones climáticas, lo que ayuda también a conservar la fertilidad del suelo y a repeler naturalmente algunos insectos o plagas. El abonado natural, usando estiércol y materia orgánica diversa, atravesó la historia de la agricultura desde sus inicios. En el siglo XIX se comienza a implementar el abonado artificial, buscando una mayor capacidad de producción que acompañara la creciente economía de mercado. Sin embargo, en esa búsqueda de la productividad, los suelos han comenzado a hacerse menos fértiles, lo que en la actualidad ha ido generando en algunos sectores un vuelco a las antiguas prácticas del trabajo de la tierra, lo que hoy se conoce como agricultura ecológica. La finca Gaveno lleva ya casi como 25 años, si no estoy mal. Esa finca ha sido establecida o comprada hace, esos 25 años por parte de mi padre, con la idea de convertir un lote cerca de Bogotá en una finca modelo en el sentido de agricultura orgánica, hacia la agricultura biodinámica y teniendo en cuenta una propuesta social para que aquí haya una manera diferente de trabajar. Lo que queremos obviamente emitir es el mensaje que aquí estamos en la idea de alimentar a nuestros ciudadanos y que los ciudadanos vengan acá, o los consumidores, y que entiendan que lo estamos haciendo acá y que eso es una labor bastante importante porque mucha gente en la ciudad ya no se alimentan sino consumen. Aquí volvemos casi como se dice en inglés back to the roots, o sea, volvemos a las raíces, donde estamos mostrando la manera como por ejemplo nuestros abuelos y bisabuelos se habían alimentado y dando ese fruto en nuestro trabajo a la comunidad, a los consumidores. Los beneficios que arroja la cadena ecológica son cada vez más pretendidos por los consumidores y generan una demanda creciente de alimentos con métodos de cultivo más saludables, sin tantos aditivos químicos. Principalmente creo que hay dos razones importantes. Una es que el producto en sí mismo estaría libre de sustancias que nadie quisiera tener en su cuerpo. Pues principalmente por el uso de herbicidas y fertilizantes químicos que finalmente terminan acumulándose, ¿sí? Pero por otro lado, que me parece muy importante es que la agricultura ecológica fomenta y apoya iniciativas en donde se genera de alguna manera cierto tejido social, es decir, en los proyectos ecológicos hay gente trabajando, ¿no? Es una agricultura con rostro, con personas y cada vez se genera más mano de obra en un proyecto ecológico y eso es importante, digamos, de fomentar. Los alimentos orgánicos se han ido convirtiendo en una opción más amigable con el medio ambiente y con la salud del consumidor y han generado una cadena de producción en la que se benefician productores y consumidores por igual. Eso es un método de vida que la gente ya no vuelve. La gente una vez decida, siendo un consumidor crítico, consciente consigo mismo y no adaptándose a la manipulación de la publicidad, etcétera, o propaganda, ya es una vez metido en ese tema, ya no vuelve, no regresa. Esto es porque los orgánicos es
a pesar de la crisis económica que estamos sufriendo en el mundo desde el año 2008-2009, es el único sector, no agricultura, sino agricultura orgánica, que mantiene el máximo crecimiento mundialmente. La única. Es posible que un microorganismo como este haya dado origen a la vida en la Tierra, de manera que cualquier superficie, persona, vegetal, fruta, carne, lácteo o bebida, está llena de millones de ellos. Unos, por supuesto, son necesarios para el cuerpo humano, otros favorecen procesos en la preparación de los alimentos, como es el caso de los quesos, y por supuesto hay otros de los que debemos cuidarnos, pues son nocivos para la salud. Para ello, la Organización Mundial de la Salud, cuya misión evidentemente es velar por la buena salud de los seres humanos, se ha propuesto concientizar a los consumidores de la necesidad de mantener la inocuidad de los alimentos. Para esto propone 5 claves que se deben seguir y cumplir, tanto en restaurantes, puestos de comida, supermercados, como al interior del hogar. La primera clave es mantener la limpieza a todo nivel, ya que cualquier superficie, persona, vegetal, fruta, carne, lácteo o bebida está llena de millones de microorganismos, y entre ellos algunos nocivos. Por eso se debe desinfectar el suelo, los utensilios, los mesones, los alimentos, purificar el agua y conservar una adecuada higiene personal que incluye un intensivo y permanente lavado de manos. De esta manera se evitarán enfermedades. ¿Cómo debo hacer la limpieza? Entonces debo primero quitar la mugre residual, después debo enjuagar, humedecer la superficie o el piso o lo que esté limpiando, después le agrego la sustancia jabonosa, refriego, la enjuago y después de que haya hecho todo ese proceso, entonces sí hago la desinfección. Yo no puedo mezclar un desinfectante con un producto de limpieza porque estoy inhibiendo el desinfectante, o sea, no me va a producir ningún efecto la desinfección ni me voy a ahorrar un paso. Uno de los elementos más usados en los hogares para la desinfección es el cloro. Este elemento contribuye a purificar el agua. Lavar con esta mezcla los alimentos que se consumen crudos garantiza que estén libres de contaminantes. ¿Sabe qué cantidad de cloro se debe emplear en 1 litro de agua para luego desinfectar sus alimentos? A. 3 a 5 gotas. B. 6 a 8 gotas. C. 2 a 4 gotas. La respuesta es la A. Para purificar el agua se usan de 3 a 5 gotas de cloro por litro de agua. Lavar las frutas y las verduras con esta mezcla garantiza la desinfección de los alimentos. La segunda clave que ayuda a evitar la contaminación de los alimentos es separar los crudos de los cocidos y, muy importante, separar las carnes crudas de los otros alimentos. Esto evita el paso de microorganismos de un alimento a otro y por ende la aparición de enfermedades. Es fundamental usar tablas, cuchillos y recipientes para cada tipo de alimento. En el manejo de utensilios tenemos varias alternativas. Nosotros, si tenemos un sitio y la posibilidad financiera para manejarlo, el ideal es tener las tablas de corte, por ejemplo, de diferentes colores, o los cuchillos también, el mango de diferentes colores. Pero si no tenemos los recursos para adquirir las tablas de colores y no los elementos, entonces simplemente podemos usar una tabla blanca, la cual cada vez que la vamos a utilizar la lavamos y la desinfectamos y la limpiamos muy bien, al igual que los cuchillos. El tema de los cuchillos es un tema bien interesante porque eso es como cuando uno tiene un cuchillo, el cuchillo debe ser de cada uno. Podemos tener el cuchillo de mango verde para la tabla verde y cortar los vegetales, si lo queremos. Las carnicerías deberían tener el mango rojo del cuchillo, pero es una elección del propietario, del gerente de la empresa y de la institución, no es una obligatoriedad. Lo que sí es obligatorio es que nosotros limpiemos y desinfectemos cada vez que terminemos un proceso, sea de vegetales, sea de aves, sea de pescado, sea lo que sea. Es importante manejarlo. Y sí es importante no utilizar, valga la redundancia, utensilios de madera, porque la madera se desportilla, porque se humedece y porque genera hongos. La tercera clave propuesta por la OMS consiste en cocinar completamente los alimentos, hervir sopas y guisos por encima de los 70 grados centígrados, cocer completamente carnes rojas, carnes de aves, pescados y huevos y recalentar completamente los alimentos ya cocinados.
El calor ayuda a eliminar microorganismos nocivos que puedan generar enfermedades transmitidas por alimentos. La cuarta clave, relacionada con la anterior, es procurar mantener los alimentos a temperaturas seguras. Tratar en todo momento de mantenerlos fuera de las temperaturas de riesgo. Las temperaturas de mayor riesgo de contaminación y multiplicación de los microorganismos se encuentran entre los 4 y los 60 grados centígrados. Por eso es que los alimentos, muchos alimentos, sobre todo después de preparados, no se pueden dejar a temperatura ambiente. Temperaturas de riesgo, desafortunadamente, son las que nosotros más comúnmente manejamos. Un ejemplo claro de esto, y que hay que evitar a toda costa, es descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Tenemos un problema serio en ese sentido con el pollo. En Colombia el pollo es súper delicado. Cuando yo veo uno las noticias en el radio, intoxicación masiva de niños, y uno dice seguro le dieron arroz con pollo. ¿Por qué? Porque hicieron el arroz con pollo, lo mezclaron, no sé si lo hicieron el día anterior, no sé cómo lo manejaron, o sea, hicieron el ajiaco, hicieron el sancocho y lo dejaron toda la noche ahí, al otro día llegan y eso está hirviendo, pero ¿cómo así si yo lo dejé fuera en el piso? Claro, porque la temperatura interna sigue cocinando y se demora más de 120 minutos en bajar la temperatura. Entonces lo que hace es que es una multiplicación de bacterias brutal y ahí ve uno porque las bacterias producen gases. Eso es lo que dicen cuando uno dice, uy, pero está hirviendo, son los gases de las bacterias. En ese caso hay que desechar los alimentos. La quinta y última clave consiste en usar agua y materias primas seguras. Esto ayuda a evitar algunas enfermedades. Por eso la importancia de seleccionar alimentos sanos y frescos en lugares de confianza. Lavar y desinfectar las frutas, verduras y hortalizas, si se van a consumir crudas, contribuye también a la disminución de toxinas y bacterias. La cadena de producción alimentaria va desde la granja hasta la mesa, y en todo momento se deben aplicar lo que hemos llamado buenas prácticas de manufactura. Sin materia prima no podemos tener producto final. Y nosotros tenemos una frase que dice que el producto final nunca puede ser mejor que su materia prima, lo cual quiere decir de que entre mejor es la materia prima, mejor es el producto final que vamos a tener. Es posible que a lo largo de la cadena nuestro proveedor haya garantizado un correcto manejo de los alimentos. Sin embargo, cuando estos llegan a nuestra cocina, corren muchos riesgos. Y es posible que al manipularlos seamos nosotros quienes fracturemos el buen curso de esa cadena, contaminando los alimentos. Se denomina una cadena porque está formada por diferentes etapas, de manera que de verse comprometida alguna de estas etapas, podríamos poner en riesgo nuestro producto final, nuestro alimento. Luis tiene un restaurante que provee almuerzos a muchos comensales. Si en la cocina de su restaurante Luis corta carne cruda sobre una tabla y con el mismo cuchillo, y sobre la misma tabla corta la lechuga para la ensalada de los almuerzos, los microorganismos nocivos de la carne pasarán a la lechuga contaminándola y provocando una enfermedad transmitida por alimentos a algunos de los clientes del restaurante. La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. Es directa cuando los contaminantes de un alimento pasan directamente a otro. Esto sucede cuando, por ejemplo, se guardan juntos carnes crudas y vegetales, o si al descongelar alimentos en la nevera, los jugos de las carnes caen sobre los alimentos. Por eso es recomendable al descongelar poner las carnes en recipientes que retengan esos jugos y ubicar los vegetales de tal manera que se pueda evitar esta contaminación. En la contaminación cruzada e indirecta, normalmente hay intervención del hombre, que o bien manipula un alimento crudo y sin lavarse las manos pasa a manipular otro tipo de alimento, o utiliza los mismos utensilios, cuchillos o tablas para procesar estos alimentos. La contaminación cruzada es la mezcla de un alimento crudo con uno preparado. Entonces yo evito la contaminación cruzada separando el almacenamiento de esos alimentos. Y si yo solamente tengo una nevera, no voy a tener una nevera para producto terminado y una nevera para producto crudo. Entonces lo hago por estante, en los diferentes niveles. Cojo un nivel solamente para productos terminados y para productos crudos. Otro tema de contaminación cruzada es cuando yo hago una descongelación. Saco algo congelado del congelador y lo pongo en la nevera sin un recipiente debajo.
al descongelarse empieza a gotear y me está contaminando todos los alimentos otros. Hay otro tipo de contaminación cruzada que le podemos llamar indirecta, que es cuando se hace a través de los utensilios. Por ejemplo, yo estoy fileteando o cortando una carne y después voy a manipular unas frutas y unas verduras. Entonces, ese cuchillo o esa tabla donde hice el procesamiento de la carne, no la lavé, no la desinfecté, entonces por lo tanto cuando voy a cortar con ese mismo cuchillo o voy a utilizar esa misma tabla con la fruta y la verdura, ahí estoy pasando unos microorganismos que están en la carne, los puedo pasar a las frutas. Aparte del cloro existen otros elementos para desinfectar las frutas o las verduras que se consumen crudas. ¿Cuál de estos productos cree usted que cumple con esta tarea? A. Azúcar. B. Alcohol. C. Vinagre. La respuesta es la C. Al diluir un vaso de vinagre en un litro de agua y lavar con la mezcla las frutas y verduras, se contribuye con su desinfección. Usar recipientes separados para guardar alimentos crudos o cocidos dentro de la nevera. Lavar los cuchillos y tablas siempre que se termine un proceso y antes de pasar al siguiente. Desinfectar el área de trabajo adecuadamente y sobre todo lavarse las manos con especial cuidado después de entrar al baño o después de manipular cualquier alimento para continuar con otro. Son acciones simples que pueden ayudar a evitar la contaminación en la comida y por consiguiente evitar enfermedades a un consumidor. Quizá uno de los errores que más se presenta en los hogares y en puntos de venta de comida es el uso de un trapo para secar y limpiar los utensilios, las tablas e incluso los alimentos. Este es un hecho que multiplica las bacterias y que también puede llevar a una contaminación cruzada. La legislación colombiana, así como la OMS, ha desarrollado normas de manipulación de los alimentos a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria que va desde la granja hasta la mesa. Estas normas de prevención de contaminantes en los alimentos se encuentran establecidas en el Decreto 3075 de 1997, donde se establecen varios puntos que debe seguir toda persona o empresa que se dedica a la manipulación de alimentos. Asimismo, toda edificación o instalación que se dedique a la fabricación, el procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir las condiciones generales establecidas en este decreto. Es muy importante entender de que el objetivo principal de la norma es prevenir que haya una enfermedad transmitida por los alimentos en el consumidor. Nosotros somos unos magos y nos encanta no cumplir con las normas, pero si nosotros nos concientizamos de la importancia, de la responsabilidad que tenemos, que la empanada que yo vendo tiene que estar sana para cualquier cliente que se la coma y que no se me vaya a intoxicar, seguro que ese cliente va a volver y no tengo ningún problema y puedo estar tranquila y puedo dormir tranquila. Nosotros como INVIMA, más de ver la norma como un instrumento en el que podamos castigar o sancionar a una persona, lo vemos como un instrumento mediante el cual el fabricante puede recibir unas pautas que le permiten no solo lograr que su producto sea un producto inocuo, sino también un producto de muy buena calidad. Lo importante de todo esto es que nosotros no hagamos esa documentación solo porque nos van a controlar, sino porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de entregar un alimento inocuo o sano. La adecuada manipulación de los alimentos es la principal herramienta que se debe aplicar para garantizar que los productos que se van a consumir lleguen a la mesa libres de cualquier agente nocivo para la salud humana. La manipulación de alimentos es clave. Entre menos toquemos nosotros los alimentos, entre menos los toquemos con la mano y los manipulemos y los estemos pasando de un lado a otro y manejando y manipulando, como su nombre lo dice, es mejor para el alimento porque entre más los toquemos y más los manipulemos, vamos a tener mayor contaminación. La cadena alimentaria o agroalimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización hasta llegar al consumidor final. Si hay una falla en cualquiera de los puntos de la cadena, desde ese momento en adelante se generará otra cadena con consecuencias que pueden ser mortales. Al tratarse de un proceso por medio del cual una persona va a ingerir algo,
es de vital importancia evitar que con ese algo se ingieran microorganismos nocivos para la salud. Un control en los puntos críticos del proceso puede ayudar a evitar una enfermedad transmitida por alimentos. Estos puntos son la correcta cocción de los alimentos, manejando para esto temperaturas superiores a los 70 grados centígrados. La contaminación cruzada, evitando a toda costa usar los mismos utensilios para carnes crudas y vegetales sin lavarlos y desinfectarlos previamente. El tercer punto crítico de control tiene que ver con la higiene de los empleados y del ambiente. Incluye el intensivo lavado de manos después de ir al baño o tras la culminación de cada proceso, el uso del tapabocas en los casos que sea necesario y el uso correcto de guantes también cuando sea necesario. Un cuarto punto crítico es la desinfección de los utensilios y el sitio de trabajo. Finalmente, de vital importancia está el control de la cadena del frío. La cadena de frío, como su nombre lo indica, es una cadena, o sea, viene desde el proveedor que le entrega a uno el producto, bien sea refrigerado o congelado. Estamos hablando no solamente de carnes, estamos hablando de productos lácteos, estamos hablando de muchísimos productos que tienen que cumplir con una cadena de frío. Cuando a nosotros nos llega al proveedor el producto refrigerado o congelado, tenemos que recibirlo e inmediatamente colocarlo en refrigeración o en congelación. Si yo dejo el producto media hora afuera, 15 minutos afuera, estoy rompiendo la cadena de frío. En el momento en que nosotros rompemos esa cadena de frío, lo que estamos haciendo es produciendo más bacterias, ¿sí? Biológicamente visto. Entonces, es muy importante respetar eso. Cuando a mí me llegan 60 kilos de carne que yo tengo que porcionar en mi cocina, porque voy a hacer un evento y necesito los 60 kilos, pido la posta entera y yo la quiero porcionar. Yo no dejo esos 60 kilos afuera en la mesa de trabajo y empiezo a porcionar posta por posta. Yo lo que hago es que refrigero 58 kilos o 57 kilos y me quedo con 3 kilos y son los que estoy limpiando y porcionando. Una vez lo tenga porcionado, lo meto en el recipiente y esa es la carne que está porcionada, que está propensa a contaminarse porque ya no es la posta entera, sino hay mucho mayor posibilidad de contacto con oxígeno porque o es un goulash en cuadritos o es molida o son tajadas, se disminuye el área de la carne y entonces tiene más contacto con el oxígeno, está más propensa a contaminarse más rápido. Entonces esa que ya porcioné, una vez ya en el recipiente, los 3 kilos, la pongo en refrigeración, voy y saco los otros 3 kilos o los 2 kilos y hago exactamente el mismo proceso. Cuando la tengo porcionada se la agrego al otro recipiente que está refrigerado. Estos pasos han permitido que en nuestro país se eleven los estándares de calidad, lo que ha permitido que sea cada vez más remoto el contagio de enfermedades transmitidas por alimentos.